Hola y bienvenidos. En esta sesión trataremos el tema de visualizaciones parte 2, incluyendo vistas de sección y vistas de detalle y la biblioteca de diseño. Para ello tengo SolidWorks abierto en paralelo para ver los pasos en la presentación y en SolidWorks. Vamos a comenzar con la pregunta inicial con la que hemos estado iniciando las sesiones previas, y es la siguiente: ¿para qué se utiliza una vista de sección? Y acá podemos ver la misma vista de sección bajo la representación de la norma ANSI en la parte de arriba y la representación de la norma ISO en la parte de abajo. Y como el tema de los ángulos de proyección, estas proyecciones, quiero decir, estas vistas también se pueden realizar bajo diferentes estándares. Son muy similares, pero existen estas diferentes opciones y quería comentarlo por acá. La respuesta la vamos a dar enseguida en las siguientes diapositivas. La siguiente pregunta: ¿cómo se produce una pieza plástica? Como por ejemplo la cubierta de un mouse de computadora. Aquí podemos ver el ensamble de un mouse de computadora en un modelo CAD y sus vistas explosionadas, que vamos a ver más tarde en este curso. Entonces, ¿cómo se produce una pieza plástica de las que componen este ensamble? Acá vemos la cubierta de las baterías, la base principal, la tarjeta electrónica se ve por aquí en medio, luego una cubierta que todos los mouse tienen arriba y la parte de la cubierta que incluye los botones. El proceso para fabricar partes plásticas es un proceso muy útil para fabricar muchos productos y es una industria muy ampliamente aplicada o en crecimiento también aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, podemos pensar en piezas de inyección de plástico. Por ejemplo, si estamos en el aula, el proyector con el que generamos la imagen en el salón es un ensamble de principalmente dos carcasas grandes y una tarjeta electrónica, y después también tiene botones y tiene unas perillas y tiene unos lentes, etcétera. Pero la base es dos carcasas grandes con una tarjeta electrónica. El monitor que tenemos enfrente de nosotros o la laptop es lo mismo, el tablero es lo mismo, el mouse es lo mismo, una bocina que tenemos como para escuchar la televisión o para escuchar en el salón la clase es también una tarjeta electrónica con dos carcasas plásticas y otros componentes adicional, pero la base es esa. La cámara de videovigilancia que hay en la escuela, que algunos tenemos en la casa, la cafetera en la casa, el control remoto de la televisión, la calculadora, muchos productos que usamos cotidianamente son hechos en inyección de plástico. Los platos en la cocina, algunas cucharas, vasos, la cubeta para lavar, el trapeador, el recogedor, las sillas en las que estamos sentados, muchas de ellas son de plástico, sobre todo en el salón de clase. ¿Cómo se producen estas piezas? Y es que vamos a utilizar el mecanismo de un molde de inyección en esta sesión. Bien, también la pregunta inicial incluye, por ejemplo, cómo fabricar el engrane plástico en una transmisión como esta, que son muy comunes, por ejemplo, en una impresora. Existen muchos engranes plásticos, inclusive en los automóviles hay engranes plásticos. ¿Y cómo se fabrican? Bueno, vamos a insertar desde la biblioteca de diseño de SolidWorks un componente, pero antes vamos a empezar como la sesión anterior con un ensamble. Entonces voy a ir acá a SolidWorks, vamos a dar clic en nuevo, después en ensamble, le vamos a dar OK. Aquí vamos a darle cancelar y aquí podemos cancelar o aceptar, es lo mismo. Y
vamos a estar en esta pantalla. Voy a ir a la presentación para llegar a ese punto. Bien, y aquí nos pide que visualicemos el origen del espacio de trabajo. Ya lo hemos hecho antes, está en este icono donde está el ojo, a un lado está esta flecha, y aquí está visualizar el origen, y aquí está el origen, ¿sí? Ahí lo vamos a dejar visible, y después nos dice ir al icono de la biblioteca de diseño a la derecha de la pantalla, y a la derecha del espacio de trabajo, es esa que aparecen unos libros. Entonces, aquí está, le voy a dar clic y nos va a abrir aquí un menú donde podemos ir a buscar componentes que ya están cargados en SolidWorks y que podemos incluir en nuestros ensambles. Vamos a darle un momento porque está tomando un tiempo para abrir. Bien, y nos abre aquí varios apartados. Vamos a ver la ruta que nos muestra en la presentación. Dice que vayamos a Design Library, después Assemblies, después Mold Bases, y dentro de Mold Bases está este archivo que se llama Mold Action 2B. Entonces, Design Library, vamos a darle un momento. Tarda un poco en cargar estos componentes. Listo, aquí está. Después de Design Library, nos decía en la presentación Assemblies, que está aquí arriba. Después Mold Bases, damos clic y aquí está este componente. En la presentación, lo voy a hacer aquí directamente, nos dice dar clic aquí y arrastrar hacia el espacio de trabajo, y sin soltar el clic en el mouse, llevar el mouse al origen del espacio de trabajo para hacer coincidente el origen de este ensamble con el origen del espacio de trabajo. Y ahí soltamos. Muy bien. Después aquí nos pide que le demos que seleccionemos diferentes tamaños de este mecanismo. Vamos a dejar el que está por defecto y vamos a dar OK. Y en este siguiente paso vamos a verificar que esté seleccionado el botón de coincidente, que hace coincidentes el origen de la pieza con el origen del espacio de trabajo, y le vamos a dar clic a esta palomita verde de OK. Cuando aparezca otro molde, podríamos insertar varios. Vamos a dar cancelar en la cruz roja de aquí arriba. Y nos quedamos con este ensamble en la pantalla. Voy a ir a la presentación y voy a saltar estas diapositivas en las que dicen estas instrucciones, pero antes vamos a ver qué es esto de un molde de inyección. Aquí podemos ver la imagen de dos partes de un molde para fabricar una cuchara desechable. ¿Sí? Esto propiamente es el molde. Estas dos partes se juntan y se cierran y se meten en esto que se ve atrás. Lo que se ve atrás es lo que estamos insertando en SolidWorks. Es el mecanismo que abre y cierra y permite la inyección del plástico dentro de este molde, que tal vez en algún momento en el pasado ya hayan ustedes realizado un molde para vaciar silicón, para vaciar bronce, para vaciar, si no recuerdo, yo alguna vez hice uno también con jabón, en el que podrías calentar jabón, hacerlo líquido y después vaciarlo. Se espera que solo solidificara. O yeso, también es común usar yeso. Se pueden hacer moldes para vaciar varios materiales, y en este caso es plástico. Igualmente se puede vaciar aluminio o magnesio para hacer diferentes productos, dependiendo de lo que necesitemos. Muy bien, entonces el molde en sí son estas dos partes que permiten generar esta cavidad por donde va a entrar el plástico a crear la cuchara, y el mecanismo que abre y cierra es el de atrás. El video lo pueden observar aquí abajo. Por favor, obsérvenlo a partir del minuto 20 con 50 segundos, porque el resto antes es cómo fabrican el molde. Y
ahora lo que queremos entender es cómo se hace el proceso de inyección de la pieza. Entonces, este molde que está en esta imagen es el mecanismo sin las dos partes que van a producir la pieza final. Esas dos partes son intercambiables, de tal forma que un solo mecanismo como este puede fabricar diferentes productos dependiendo del molde que le pongamos dentro. ¿Ok? Muy bien, entonces ya está el mecanismo del molde aquí insertado. Nos dice aquí, dar clic en la flecha a la izquierda del ensamble del molde para poder visualizar los 42 componentes que integran este ensamble. Entonces aquí vamos a la izquierda, hay una flecha y aquí podemos verificar los 42 componentes que componen este ensamble. Y aún faltan las dos partes de adentro, las que producen la pieza, no están incluidas en este ensamble. Después nos dice la presentación, dar clic en el primer componente en el árbol de diseño y ocultarlo. Esto es importante. Cuando tenemos un ensamble podemos ocultar las piezas, hacerlas transparentes, etc. Entonces vamos a dar clic aquí en la primera, en la que se llama placa B, y vamos a dar clic en ocultar. Y la pieza queda ocultada. ¿Ok? Muy bien. Después de esto nos dice la placa ya no se muestra en el espacio de trabajo y se muestra en color blanco en el árbol de diseño. Después vamos a hacer clic para el segundo componente y lo vamos a hacer transparente. Es ese icono que está ahí. Entonces en el segundo vamos a darle clic y le vamos a dar clic en cambiar a transparencia. Y aquí está el segundo componente transparente. Aquí lo podemos ver, no se fue por el completo, solo se hizo transparente. Bien, siguiendo la presentación, nos hace ver que la placa se hace transparente en el espacio de trabajo y se mantiene en amarillo en el árbol de diseño. Nos dice dar clic en el árbol de diseño en la placa B para visualizarla con una vista previa sin hacerla permanentemente visible. Entonces, esta pieza que está aquí, le podemos dar clic y la muestra en azul en una representación previa. Pero si damos clic en el espacio de trabajo, la vuelve a borrar. Entonces vamos a darle clic aquí y la vamos a hacer visible de nuevo. Y a la otra placa le vamos a quitar la transparencia. Y nos quedamos como estábamos al inicio. Esas son opciones de visualización de un ensamble para poder ver dentro del ensamble. Vamos a ver esta opción que tenemos también en esta icono, el primer icono de la barra de herramientas ver. Es muy común que cuando estamos aprendiendo a usar un software CAD nuevo, movamos con el scroll del mouse la pieza hasta un punto en el que ya no la encontramos, no la podemos ver, ¿sí? Se mueve, se hace tan pequeña que no la vemos o sale del espacio de trabajo y ya no la podemos encontrar. Queremos ver dónde está y es imposible volverla a ver y es un poco desesperante el inicio, pero es muy fácil solucionar esto. Todos los software CAD tienen este icono que dice hacer zoom hasta ajustar, y en donde se encuentre el componente lo va a traer de nuevo al centro y lo va a ajustar a que se vea lo más grande posible, pero que quepa en la pantalla. Entonces voy a dar clic aquí y aquí está el componente de nuevo. Siempre que se les pierda un componente, hagan clic acá y va a regresar, lo va a centrar y lo va a expandir en tamaño a que quepa en la pantalla, en la zona visible del espacio de trabajo. Bien. Después nos dice que vamos a dar clic en el icono Zoom Encuadre para poder ver de cerca estos orificios. Dice acá orificio de atornillado, en realidad son barras guía. Entonces vamos a hacer eso con este icono de aquí, zoom en una área o zoom de encuadre,
y vamos a dar clic en el mouse y arrastrar para que nos haga un zoom en esa área azul que se muestra en la imagen. Y aquí ya vemos que nos acercó justo en esa área que seleccionamos. Para regresar, pues podemos dar de nuevo zoom to fit o zoom de ajuste y volvemos a ver la pieza completa. Ahora nos dice dar clic al scroll del mouse y mover el mouse para girar la pieza a una orientación arbitraria distinta a la inicial. Entonces vamos a moverla a cualquier orientación como esta, por ejemplo. Y después nos dice dar clic al icono vista previa para regresar a la orientación anterior. Para eso sirve este icono de aquí, nos regresa a la orientación que teníamos antes. Muy bien, y ahora viene la parte más interesante de esta presentación, que es cómo generar una vista de sección. Y acá nos dice, las vistas de sección son muy importantes para poder observar dentro de un ensamble o para poder observar una porción geométrica de un componente que en una vista ortogonal esté cubierta por otra porción geométrica, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en esta proyección que es de un solo componente, no es de un ensamble, el cilindro de adentro está oculto. Lo podemos ver en líneas punteadas, pero está oculto porque el diámetro exterior lo está tapando. Si hacemos una vista de sección como se muestra aquí, la vista de sección tiene una línea punteada y después tiene estas dos flechas. Estas dos flechas nos indican desde qué perspectiva se va a mostrar la vista de sección. Entonces corta la mitad y nos hace ver desde acá a el plano que se genera con esta vista de sección, y lo podemos ver acá, y aquí ya podemos ver por completo el interior de este cilindro o estos dos cilindros en esta pieza. Para ello usamos las vistas de sección en piezas o en ensambles. Entonces aquí nos dice, hay que dar clic al icono vista de sección, que es este que está aquí, es el cuarto en esta lista. Vamos a dar clic aquí y nos va a aparecer este menú a la izquierda. En la presentación nos dice que aparece esto con estos parámetros preseleccionados. En el espacio de trabajo aparece una vista previa de la vista de sección, una previsualización. Así es como veremos al final la vista de sección. Con cualquiera de los dos símbolos verdes de OK podemos aceptar los parámetros seleccionados, aunque no lo vamos a hacer aún. Con cualquiera de las dos cruces rojas podríamos cancelar la creación de esta vista de sección. Tampoco vamos a cancelarlo. Por defecto, SolidWorks tiene estos parámetros y vamos a verlos uno por uno. El 1 que aparece acá asigna el identificador a la primera ocasión que se genera una vista de sección. La siguiente se va a llamar B y después C y así sucesivamente. En segundo punto, selecciona el método planar. Aquí está, que considera un solo plano para la creación de la vista de sección. Y en tercero, selecciona la opción de comenzar con el plano de referencia. Aquí está, plano de referencia, y el plano, si no habíamos seleccionado alguno, va a poner por defecto el plano frontal. Si anteriormente, previo a comenzar con la vista de sección, teníamos seleccionado el plano de planta, aquí aparecería el plano de planta. Nos dice para este ejercicio escribir 205 en el campo de equidistancia. Este que está aquí es el campo de equidistancia. Entonces, a partir del plano frontal se va a mover este plano de la vista de sección 205 milímetros en sentido positivo, y allí es donde va a generar la vista de sección. Con ello podemos ver el detalle de estos pernos que están por acá. Y es la parte más poblada del interior del ensamble, por ello seleccionamos esta distancia.
Con el compás en color naranja también podemos modificar libremente la equidistancia y la orientación del plano de selección. Vamos a utilizar esta herramienta para ver cómo funciona y después regresamos a los valores que están en la presentación. Con esta flecha podríamos movernos hacia adelante y hacia atrás. Con este arco podemos girar en torno al eje X. Y con este otro arco podemos girar en torno a el eje que queda en la diagonal en este caso. ¿Sí? Aquí se genera una línea diagonal con esta orientación y también podríamos girar en este sentido. Particularmente aquí nos dice las orientaciones. Voy a poner aquí 0 en X y después 0 en Y. Y regresamos a la vista de sección perpendicular con los planos del sistema de coordenadas de referencia del ensamble. Y aquí voy a regresar a 205. Entonces, este compás nos permite acercarnos para tener una visión de por dónde se encuentra la posición de la vista de sección que quisiéramos ver, y después podríamos ya definir el valor aquí en esta casilla. 205 es lo que dice la presentación y lo vamos a mantener así. En giro 0 en X y 0 en Y. El color del plano es azul. El color del plano se puede modificar, lo vamos a dejar en color azul. Vamos a ir hasta el fondo del menú de vista de sección y vamos a dar clic en guardar. Aquí vamos a ir hasta el fondo y vamos a dar clic en guardar. Al abrirse esta ventana vamos a dar clic en ambas casillas. Guardar como una orientación de vista y guardar como una anotación de dibujo. Ambas son importantes. Vamos a guardarlas de las dos formas y vamos a ver que el nombre se pone en automático como Section View o vista de sección AA. Vamos a dar guardar. En esta ventana nos permitiría agregar un sombreado, excluir tornillos o algún otro componente del ensamble. No vamos a hacerlo ahora, le vamos a dar OK. Voy a regresar a la presentación. Y nos dice aquí la vista de sección quedará generada tanto en las anotaciones del dibujo como en las vistas de orientación. En ambos lugares va a poderse encontrar después de haberse guardado. Muy bien. Vamos a crear una segunda vista de sección y vamos a observar que ahora el nombre es B. Ya existe A, entonces ahora SolidWorks dice la siguiente es B. Voy a dar clic aquí para terminar con la vista de sección anterior y voy a dar clic de nuevo y aquí está la vista de sección B. Para esta vista de sección B vamos a elegir el plano lateral. Entonces vamos acá y le decimos plano lateral. Vamos a dar clic en aceptar y lo vamos a guardar y se va a guardar con este nombre que es sección BB. Aquí hasta abajo damos clic en salvar, de nuevo damos aceptar en las dos casillas y le damos salvar. Aquí de nuevo vamos a dar OK. Entonces aquí en las anotaciones podemos encontrar la sección AA y la sección BB. Y la vista izquierda a partir de la cual se generó la sección AA y la vista frontal a partir de la cual se generó la sección BB. Aquí en las vistas de orientación podemos encontrar ambas vistas de sección, esta y esta. Y si damos clic en una o en la otra, pues se activan cada una de ellas. Esto es lo que acabamos de ver en el modelo en SolidWorks.
Muy bien. Vamos a dar clic en el icono nuevo y clic en crear dibujo de este componente o ensamble. Nos va a pedir que guardemos el archivo. Le vamos a dar guardar e insertar y vamos a seleccionar alguna carpeta. Yo lo estoy guardando aquí en la carpeta de descargas con un nombre que conozcamos para poderlo buscar posteriormente. En la ventana de tamaño y formato de hoja vamos a dejar los valores que están dados por defecto. Entonces voy a hacer esto acá. Voy a quitar la visualización de las vistas de sección para que se vea el ensamble completo. Y vamos a poner aquí en crear dibujo a partir de este ensamble. Guardar o insertar, le decimos que sí. Puede preguntar esto, si queremos reconstruir, le decimos que sí, es lo recomendado para que se haga el dibujo con la versión más actualizada del ensamble. Ahí está el lugar donde lo voy a guardar. Me dice que ya tenía un archivo con este nombre. Yo le voy a poner que lo reescriba. Y tarda un momento y enseguida nos va a mostrar la ventana para el tamaño y el formato del dibujo. Aquí está. Dejamos los valores que están aquí abajo en tamaño personalizado y damos OK. Y aquí está nuestra paleta de vistas que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Y aquí, adicionalmente a las vistas que ya teníamos antes, la frontal, la de planta, alzado, planta, lateral y las vistas isométricas, dimétrica y trimétrica que siempre aparecen por default o la actual, también tenemos las vistas de sección que acabamos de generar. Entonces voy a regresar a la presentación y nos dice aquí llevar la vista frontal que muestra la sección BB al dibujo y dar clic en el símbolo verde de OK. Entonces aquí está la vista frontal y aquí es la sección BB. La voy a llevar para acá. Ahí está la vista. No voy a poner una proyección ahora, le voy a dar al símbolo de aceptar de OK. Ahí está. Y después nos dice llevar la vista de sección BB al dibujo. Entonces regreso acá a la paleta de vistas. Aquí está la sección BB y la ponemos aquí alineada con la vista frontal. Ahí está y damos clic en el símbolo de OK y aquí están la vista frontal y la sección BB y el símbolo indicando en dónde se generó la sección BB y desde qué perspectiva está siendo proyectada. La perspectiva lateral, derecha. Muy bien. Para poder incorporar también la vista de sección A, voy a mover estas dos vistas hacia la derecha. Aquí y esta también para acá. Y vamos a ver en la presentación. Nos dice... aquí están las dos vistas que acabamos de incorporar y nos dice reacomodar la vista frontal y BB y agregar la vista lateral y la vista AA, como se muestra en esta imagen. Entonces, esta es la vista frontal. A la izquierda voy a mostrar la vista de la izquierda y le voy a dar a aceptar y después voy a incluir la vista de sección AA que se genera a partir de la vista lateral y ahí está. Entonces tenemos la vista de sección, bueno, primero que nada la vista frontal y su proyección izquierda. Este dibujo, y de hecho SolidWorks por default, como lo tenemos instalado en nuestras computadoras, define el tercer ángulo de proyección siempre al inicio de un dibujo, a menos de que nosotros vayamos y lo cambiemos. Entonces la vista de la izquierda está a la izquierda. Y junto a estas vistas, las vistas de sección que generamos en el modelo CAD. Después de esto,
nos dice dar clic en la vista frontal y después dar clic en vista de proyección, que es este icono. Entonces vamos a dar clic, bueno, aquí primero voy a aceptar, vamos a dar clic en esta vista y después vista de proyección, para poder proyectar la vista inferior, aquí abajo, y damos clic en aceptar. Vamos a dar clic en vista de sección, pero ahora en el módulo de dibujo. Las vistas de sección anteriores las hicimos en el módulo de modelado. Ahora vamos a hacer una vista de sección en el módulo de dibujo, que al final se representan igual. Entonces aquí nos dice vista de sección. Y aquí podemos, digamos, indicar en dónde posicionar la vista de sección y también podemos cambiar la orientación. Podemos hacer que la vista de sección sea vertical, que sea horizontal o que tenga algún ángulo. ¿Sí? Vamos a seleccionar horizontal. Y en la presentación dice que hay que hacerlo horizontal y hay que hacer que coincida con el centro de este círculo, hasta que aparezca este símbolo que es el símbolo de horizontal y coincidente en color amarillo. Entonces me voy a acercar aquí y voy a seleccionar aquí el centro y aquí nos dice es el centro, la vista va a ser coincidente y va a ser horizontal, es lo que nos dice en ese cuadro amarillo abajo. Damos clic ahí y después damos clic en aceptar. Aquí de nuevo es esta ventana donde nos dice si queremos agregar sombreado, excluir componentes, cambiar la dirección. Si damos clic aquí en cambiar la dirección, pues nos va a cambiar la perspectiva de la vista de corte, de sección. Entonces vamos a dejarlo sin seleccionar, pero sí vamos a seleccionar sombreado automático. Le vamos a dar clic en OK y el sombreado automático son esas líneas que se muestran ahí. Y vamos a posicionar esta vista de sección por debajo de esta vista proyectada inferior. Y ya está. Esta es la vista de sección CC. Estas líneas las podemos también hacer más cortas o más largas. Y aquí las vamos a dejar como están en este momento. Eso es lo que acabamos de hacer. Y enseguida vamos a dar clic en vista de detalle. Es otra herramienta de visualización en un dibujo 2D en la que podemos hacer una pequeña vista que nos haga un zoom específicamente en alguna región de un componente o un ensamble. Entonces damos clic en vista de detalle y en la presentación, dice que nos acerquemos por aquí, más o menos en donde indica este punto, y que hagamos un círculo de aproximadamente 43 milímetros de radio. Ahí está. Esta es la vista de sección. Por default la llama D, porque ya existe antes una letra A, B y C. Vamos a ponerla aquí abajo y aquí queda la vista proyectada. Vamos a cambiarle el nombre por A, ¿sí? Ya que son independientes. Las vistas de sección y las vistas de detalle son independientes, se pueden numerar de forma independiente. Entonces le vamos a llamar A y a la letra A la vamos a mover hacia acá para que pueda ser legible. Entonces lo que hay dentro de este círculo se muestra aquí abajo y se muestra en una escala amplificado 5 veces para que lo podamos ver más fácil. Si le damos clic aquí, podemos ver que podríamos modificar la escala acá abajo y podemos modificar otros parámetros de la vista de detalle. Ahora los vamos a dejar así. Bien, lo dejamos en 1.5 y le damos a aceptar. Muy bien, es lo que muestra la presentación en las siguientes diapositivas. Y con esto tenemos
3 vistas de sección y una vista de detalle. La vista de detalle está hecha en una de las vistas de sección. Podría estar hecha en una vista ortogonal completa. En este caso lo quisimos hacer para ver aún más de cerca lo que hay dentro del molde. Bueno, del mecanismo de apertura y cerrado de un molde. Muy bien, aquí llegamos al final de este tema y vamos a ver la tarea, que en este caso va a ser una tarea en equipos de 3 personas. Y es la siguiente. Instrucciones: obtener un modelo de GrabCAD o de alguna otra fuente que ustedes quieran consultar, de un ensamble de su preferencia, y generar un solo plano por equipo, con las vistas de sección y detalle que sean relevantes para entender el funcionamiento de ese ensamble. Después, deben de incluir al menos 2 vistas de sección y una de detalle, al menos. Cada una de ellas tiene que ser seleccionada por uno de los integrantes del equipo, ¿sí? Entonces, si son María, José y Guadalupe, entonces una vista de ellas tiene que ser seleccionada por María, otra por José y otra por Guadalupe. ¿Ok? Finalmente, cada uno de los integrantes deberá agregar sus propios comentarios del por qué eligió esa vista. ¿Sí? ¿Por qué le pareció importante haber hecho una visualización más detallada con esa sección o con ese detalle? Imprimir los dibujos en formato PDF y enviarlos por Canvas. Muy bien. Con esto llegamos al fin de esta presentación. Muchas gracias por su atención.